En este tema os vamos a hablar sobre la patología cervical. Sabemos que como estudiantes de medicina no es que tengáis que ser unos expertos en patología cervical, sin embargo es una parte muy importante de la ginecología y por eso queríamos incluirla. Vamos a hablar sobre la introducción a la patología cervical, cuáles son las recomendaciones de cribado, qué es la colposcopia, luego pasamos a los resultados histológicos anormales, al tratamiento de lesiones premalignas. Hablaremos de la vacuna del virus del papiloma humano y, por último, del cáncer de cuello de útero. Empezamos por la introducción a la patología cervical. El cáncer de cuello de útero es la tercera neoplasia en mujeres más frecuente a nivel mundial y gracias a los programas de cribado mediante citología cervical realizados de forma adecuada y mantenida, se ha reducido hasta el 80-90% la incidencia y la mortalidad por este tipo de cáncer. Antes de que se desarrolle el cáncer de cuello de útero, por lo general se presentan lesiones precursoras que pueden ser detectadas y tratadas en etapas tempranas. Estas lesiones precursoras son cambios anormales en las células del cuello uterino que aún no son cancerosas, pero que pueden progresar a cáncer si no se tratan adecuadamente. El virus del papiloma humano de alto riesgo es el agente causal de la práctica totalidad de los cánceres de cuello de útero, del 95% de los cánceres de cuello de útero. En concreto, los genotipos 16 y 18 van a producir el 70% de las lesiones invasivas y el resto está producido por otros 11 o 12 tipos de virus de papiloma humano de alto riesgo. No obstante, para que se produzca la carcinogénesis, debe darse la persistencia de la infección por virus de papiloma humano, como elemento necesario para el desarrollo de lesiones precursoras de malignidad y cáncer. No vale con que tenga una infección de virus de papiloma humano 2 meses en la vida, necesitamos que sea una infección persistente. Durante los primeros años de la vida sexual existe una elevada exposición al virus, pero generalmente se va a aclarar en los primeros meses o años. Más del 90% de las infecciones en estos casos van a ser transitorias e irrelevantes, no van a tener ningún tipo de peso. A partir de los 30 años hay menos prevalencia de la infección por virus de papiloma humano, pero hay mayor persistencia, suponiendo mayor riesgo e incidencia de lesiones. En España existe un programa de prevención primaria de esta patología mediante la vacunación para el virus del papiloma humano y un programa de prevención secundaria mediante el programa de cribado. Actualmente no existe un programa de cribado unificado en España y hasta hace poco el cribado ha sido oportunista, pero la mayoría de las comunidades autónomas han iniciado ya un cribado poblacional. Más del 60% de las neoplasias se diagnostican en mujeres sin cribado previo o con cribado inadecuado, así que fijaos lo importante que es seguir un adecuado cribado para poder evitar el cáncer de cuello de útero. ¿Cuál es la fisiopatología del virus del papiloma humano de alto riesgo? Este virus está implicado de manera crucial en la fisiopatología del cáncer de cérvix. El mecanismo subyacente se basa en la integración del ADN viral en el genoma del huésped. Las proteínas virales E6 y E7 desempeñan un papel crítico en este proceso. E6 promueve la degradación de la proteína supresora de tumores P53, mientras que E7 inactiva la proteína retinoblastoma. La P53 y la proteína de retinoblastoma son fundamentales para el control del ciclo celular y la apoptosis. Así que su inactivación conduce a una proliferación celular descontrolada y a la inhibición de los mecanismos de muerte celular programada. El proceso de carcinogénesis es gradual y puede pasar por etapas de neoplasia intraepitelial cervical, que es lo que llamamos CIN, que van desde lesiones de bajo grado, CIN 1, a lesiones de alto grado, que serían CIN 2 y 3. Estas lesiones pueden progresar a cáncer invasivo si no se detectan y tratan a tiempo. El microambiente cervical y los factores inmunitarios del huésped también juegan un papel en la progresión de la infección por virus de papiloma humano a cáncer. La persistencia de la infección es un factor clave, no lo olvidéis, ya que las infecciones transitorias suelen resolverse sin progresar a malignidad, que es el caso que ocurría en las mujeres muy jóvenes.
Y ahora hablaremos sobre el cribado. El cribado de cáncer de cuello de útero puede hacerse mediante citología o mediante detección de virus de papiloma humano. Lo que se pretende es detectar los casos susceptibles de desarrollar un cáncer de cuello de útero. Se trata de una prevención secundaria, puesto que se detecta el caso de manera precoz, pero una vez ya existe la patología. El concepto de cribado, pues el objetivo principal del cribado de cáncer de cuello de útero es la disminución de la incidencia y mortalidad de cáncer de cuello de útero mediante la detección precoz de lesiones premalignas, para así poder llevar su monitorización y posible tratamiento, evitando la progresión a cáncer. De manera secundaria, también se busca detectar cáncer de cuello de útero en fases más precoces. Es importante entender que el objetivo no es detectar la infección por virus de papiloma humano, ya que generalmente esta infección va a ser transitoria, sino identificar las infecciones que tienen mayor riesgo de provocar lesiones. Al mismo tiempo, se pretende evitar el tratamiento innecesario de lesiones intraepiteliales no progresivas o lesiones benignas asociadas a lesiones transitorias por virus de papiloma humano. No hay ninguna prueba con una sensibilidad del 100%. Es poco frecuente, pero existe un riesgo residual de cáncer tras una ronda de cribado, lo que sería un falso negativo, o aparición de cáncer de intervalo, cuando hay una neoplasia de progresión muy rápida durante un periodo entre pruebas. ¿Y cuál es la técnica que se utiliza? Tanto la citología como la detección de virus de papiloma humano son procedimientos absolutamente indoloros. Colocaremos un espéculo para visualizar el cérvix y realizaremos un cepillado del mismo. En algunas regiones, el cribado poblacional se realiza mediante una autotoma, o sea que la realiza la propia paciente en sí misma. ¿Qué beneficios presenta el cribado? Pues reduce la incidencia de cáncer de cuello de útero. La detección precoz va a permitir tratamientos menos mutilantes, mejorando la calidad de vida y el pronóstico reproductivo de las pacientes. Va a haber un beneficio psicológico cuando la prueba es negativa. ¿Y qué perjuicios presenta esta prueba? Pues la detección de lesión no progresiva, o sea, un sobrediagnóstico que puede suponer un sobretratamiento, realizar tratamientos innecesarios, los falsos positivos que suponen ansiedad, estudios adicionales y tratamientos innecesarios, los falsos negativos que pueden retrasar el posible diagnóstico y tratamiento. Y quizá el perjuicio más importante es el impacto emocional que conlleva conocer la presencia de una infección de transmisión sexual y la posibilidad de sufrir un cáncer. La detección de este tipo de infección supone en muchas ocasiones una repercusión importante en el ámbito psicosexual, probablemente debido a una mala comunicación médico-paciente. Así que es imprescindible que invirtamos el tiempo necesario para explicar a la paciente que la presencia de virus de papiloma humano es una situación enormemente frecuente y que dista mucho de ser un diagnóstico de malignidad. No estamos hablando de un cáncer en ese momento. ¿Qué limitaciones tiene el cribado? Principalmente la dificultad de acceso al cribado por parte de todas las mujeres. En países industrializados, el 50% de cánceres de cuello de útero se detectan en mujeres sin cribado y el 10% en mujeres con un cribado inadecuado. De ahí la importancia de implementar programas de cribado poblacional aplicado a todas las mujeres y no oportunista, que es el que se aplica solo cuando aparece la oportunidad. ¿Cuál es la edad de inicio y finalización? El cribado de cáncer de cuello se debe iniciar en mujeres que hayan tenido relaciones sexuales a los 25 años, independientemente de la edad de inicio de las relaciones sexuales. En pacientes inmunodeprimidas se iniciará a los 21 años. Estudiar a las mujeres por debajo de 25 años supone un aumento de detección de alteraciones citológicas menores e infecciones por virus de papiloma humano transitorias. Por debajo de los 25 años existe, por lo tanto, un alto riesgo de sobrediagnóstico y sobretratamiento con elevado coste económico, sin reducir la incidencia de cáncer de cuello de útero, dada la baja incidencia por debajo de esta edad. El cribado finalizará a los 65 años siempre que exista un cribado adecuado y negativo durante los 10 años previos y no exista un antecedente de CIN o cáncer de cuello de útero tratado en los 25 años previos.
¿Qué recomendaciones de cribado vamos a dar en mujeres entre 25 y 30 años? Se recomienda únicamente la citología cada 3 años hasta los 30 años. Este intervalo solo se va a acortar en caso de mujeres inmunodeprimidas. No está indicado hacer una toma de VPH porque este tramo de edad se estima que la tercera parte serán portadoras de infecciones transitorias por virus de papiloma humano o VPH. Entre los 30 y los 34 años, tanto la citología como la detección del VPH son opciones de cribado válidas. Y las mujeres entre 30 y 65 años se prefiere la prueba VPH cada 5 años. En caso de ser positivo, se puede hacer un estudio citológico diferido en la misma muestra y esta prueba tiene un valor predictivo negativo cercano al 99%. Una paciente negativa tiene muy baja probabilidad de tener una lesión mayor o igual a HSIL-CIN2 actual en los próximos 5 a 7 años. La realización de una citología cada 3 años también se considera una opción de cribado aceptable. Realizarla cada menos tiempo no ha demostrado beneficio y aumenta considerablemente el número de colposcopias, sobrediagnóstico, sobretratamiento y costes. ¿Qué ocurre en las mujeres inmunodeprimidas? Estas pacientes tienen mucho más riesgo de desarrollar un cáncer de cérvix. En estos casos existen protocolos de cribado específicos con un seguimiento mucho más estrecho. Generalmente realizaremos una citología anual de los 20 a los 30 años y cotest, que es cuando hacemos citología y detección de VPH, a partir de los 30 años. ¿Qué resultados puede arrojar el cribado? Lo primero que debemos entender es que el cribado no sirve para hacer un diagnóstico. El único propósito del cribado es establecer qué mujeres tienen riesgo de sufrir una lesión en el cérvix. En caso de un cribado positivo, procederemos a realizar una colposcopia y en caso de encontrar en ella una lesión, realizaremos una biopsia. Será la biopsia la que establezca el diagnóstico anatomopatológico. Y en cuanto a los resultados del VPH, la presencia de virus de papiloma humano de alto riesgo no supone por sí misma una enfermedad. En caso de virus de papiloma humano de alto riesgo, se realizará una citología, lo hará el laboratorio en la misma muestra. En caso de VPH 16 o 18, a pesar de contar con una citología normal, deberá realizarse una colposcopia. ¿Qué resultados de citología podemos ver? La citología va a determinar la necesidad de realizar una colposcopia. Puede haber LSIL, un resultado informado como LSIL, lesión escamosa intraepitelial de bajo grado. El riesgo de estas pacientes es muy bajo, por lo que se podría repetir el control en un año sin colposcopia, excepto en casos en los que el virus de papiloma humano sea 16 o 18, en los que haremos colposcopia. Y también puede dar el resultado de HSIL, lesión escamosa intraepitelial de alto grado. El riesgo de desarrollar un cáncer de cuello de útero es relativamente alto, por lo que aquí sí debemos realizar una colposcopia. Otro resultado que podemos tener en la citología es ASCUS, atipia en células escamosas de significado incierto. Como su propio nombre indica, su significado es incierto. En caso de virus de papiloma humano de alto riesgo negativo, se actúa como en una citología normal. Y existen otros posibles resultados citológicos menos frecuentes como el ASC-H, que es la atipia de células escamosas que no permite descartar una lesión de alto grado, o la ACG, que es la atipia de células glandulares, y citología sospechosa de cáncer de cuello de útero. Todas estas van a precisar la realización de una colposcopia. Y a continuación desarrollamos el tema de la colposcopia. La colposcopia es una técnica exploratoria que utilizamos en ginecología para valorar de manera sistemática y minuciosa el tracto genital inferior. Su función principal es estudiar con alta resolución el epitelio del cuello del útero y sirve para tratar de localizar lesiones cervicales sospechosas, realizar una biopsia dirigida y poder confirmar así el diagnóstico histológico. Está indicada a hacerla cuando hay ciertas alteraciones del cribado, por la citología o por virus de papiloma humano de alto riesgo. Si bien es cierto que la palabra colposcopia se refiere específicamente al estudio del cuello uterino, cuando hacemos un estudio colposcópico también vamos a valorar de manera detallada tanto la vulva como la vagina.
y se recomienda realizar una colposcopia en pacientes procedentes del cribado y no en la población general, ya que esto podría desembocar en el sobrediagnóstico y el sobretratamiento, que consiste en tratar lesiones transitorias que nunca hubieran llegado a producir un cáncer. La colposcopia nos va a permitir describir las lesiones, dirigir la biopsia y establecer el tratamiento y el seguimiento que tenemos que dar a esa paciente. ¿Qué materiales vamos a utilizar durante la colposcopia? Pues principalmente el colposcopio, que consta de un microscopio binocular con una fuente de luz incorporada que nos va a permitir valorar el tracto genital inferior con aumento y detalle. Vamos a utilizar un espéculo. El espéculo vaginal va a permitir exponer el cervix para su correcta visualización. También utilizaremos material de biopsia, se utilizan pinzas con sacabocados. Dispondremos además de una legra para el legrado endocervical y un punch dermatológico para realizar biopsias vulvares si fuera necesario. Las biopsias cervicales se hacen sin anestesia. Las vaginales y las vulvares requieren anestesia local. También vamos a utilizar líquidos de tinción. Y es que las lesiones premalignas en el cérvix no suelen ser visibles a simple vista. Las distintas tinciones nos ayudan a localizar las zonas que son sospechosas y son imprescindibles en la colposcopia. Entre ellas vamos a utilizar el ácido acético, que el ácido acético lo que va a hacer es blanquear el epitelio con lesiones sin cambiar el epitelio sano, son lo que llamamos las lesiones acetoblancas. Y otra tinción es el Lugol, el test de Siller, es una solución de yoduro potásico. El Lugol tiene cierta afinidad por el glucógeno de las células del epitelio escamoso, tiñéndolas de marrón caoba, son las lesiones yodo negativas. Como norma general, el epitelio displásico lo vamos a ver aceto blanco y Lugol negativo, y es en aquellas lesiones en las que haremos una biopsia. ¿Cuál es la anatomía y la histología del cérvix? Para aprender a interpretar una colposcopia, tenemos que aprender a diferenciar las distintas partes del epitelio cervical. Es que está compuesto por distintos epitelios. Tenemos el epitelio escamoso. La parte del cérvix que está en contacto con la vagina, el ectocérvix, está revestida por un epitelio escamoso estratificado. El epitelio escamoso es resistente y está diseñado para soportar fricción con las relaciones sexuales. También tenemos un epitelio columnar. El endocérvix está recubierto por una capa de epitelio columnar que es mucho más frágil. En la mujer, sobre todo en relación con la ovulación, el orificio cervical externo se abre ligeramente, dejando expuesta una pequeña parte de epitelio columnar. Es un proceso fisiológico que se denomina ectopia cervical y no es patológico. La zona de transformación es el área donde el epitelio escamoso y el epitelio columnar se encuentran, y esta es la que conocemos como la unión escamo-columnar. La zona de transformación es una zona muy dinámica y su posición va a cambiar con la edad, durante el embarazo o bajo la influencia de hormonas. A veces la zona de transformación es visible por colposcopia y otras veces no puede verse porque está completamente dentro del endocérvix, del canal endocervical. ¿Qué es la metaplasia escamosa? Se trata de un proceso fisiológico. La zona de ectopia cervical sufre un proceso de transformación de epitelio columnar a epitelio estratificado para hacerse más resistente al roce. Sin embargo, es el área que con más frecuencia se ve afectada por el virus del papiloma humano y en la que encontramos el mayor número de displasias. ¿A qué llamamos una colposcopia normal? El epitelio escamoso tiene un color rosado, mientras que el epitelio cilíndrico se va a observar de color rojo. En las mujeres menopáusicas, el epitelio es más atrófico, al igual que la vascularización, por lo que se va a visualizar de un color más rosa pálido. Y es habitual también que solo podamos ver el ectocérvix. En la colposcopia normal, en la tinción con ácido acético, el epitelio normal no sufre grandes cambios si no hay lesiones. Y en la tinción con Lugol, las células del epitelio escamoso del ectocérvix son ricas en glucógeno, por lo que van a captar Lugol tiñéndose de color caoba. El epitelio glandular no capta Lugol. Queremos hacer un apunte sobre los quistes de Nabot. Cuando las glándulas del endocérvix recubiertas por el epitelio glandular sufren un proceso de metaplasia, pueden quedar taponadas por el epitelio estratificado. En este caso, el moco producido por estas glándulas se acumula formando los quistes de Nabot, que no se consideran patológicos.
¿Y qué decimos de una colposcopia alterada? ¿Cómo son los hallazgos colposcópicos patológicos? Los hallazgos anormales se clasifican en grado 1 y grado 2 en función de la gravedad o intensidad en la colposcopia y son el epitelio aceto blanco, el punteado, mosaico y vasos atípicos. El epitelio aceto blanco es la lesión más característica. Se puede clasificar en cambios grado 1, cuando son de bajo sospecha, o grado 2, alta sospecha de displasia. Se consideran cambios grado 1 el epitelio aceto blanco tenue o fino, el punteado o mosaico fino, y se consideran cambios grado 2 el epitelio aceto blanco denso, mosaico o punteado grueso. Se realizará biopsia en las lesiones sugestivas de displasia. En las imágenes podéis observar muestras y ejemplos de lo que son cada imagen. El test de Lugol complementa al test de ácido acético. Las lesiones displásicas suelen ser acetoblancas y yodonegativas. Podéis ver en la foto también cómo se ve una lesión yodonegativa. Y toma de biopsias, pues se van a biopsiar las lesiones sugestivas de displasia, o sea, las acetoblancas o yodonegativas. Hay que tener claro que la colposcopia no arrojará el diagnóstico definitivo, sino que sirve para señalizar las lesiones sospechosas que vamos a biopsiar. ¿Cómo valoramos el estudio endocervical? Acabo de valorar todo el cérvix. ¿Cómo valoro la zona que está dentro del canal endocervical? En caso de no poder visualizar la zona de transformación, se va a realizar un estudio endocervical mediante un cepillado o un legrado de esta parte de dentro del cuello del útero. Muy bien, ya hemos hecho todas las pruebas, hemos hecho el cribado, hemos hecho la colposcopia, hemos tomado la biopsia y ahora ¿qué hacemos con este resultado histológico? Bueno, pues en este tema hablamos de los resultados histológicos anormales. Las lesiones premalignas se diagnostican mediante la biopsia cervical durante la colposcopia y son llamadas lesiones escamosas intraepiteliales, SIL. Estas lesiones se clasifican en bajo riesgo, L-SIL, o alto riesgo, H-SIL. Esta clasificación de L-SIL y H-SIL se puede utilizar en todas las lesiones escamosas asociadas a VPH, independientemente de su localización en cérvix, vulva, vagina, ano, región perianal o pene. Se utiliza también el término clásico de neoplasia intraepitelial IN, adaptado a la zona, como CIN, cervix, VAIN, vagina, VIN, vulva, AIN, ano, PAIN cuando son lesiones perianales y PEIN cuando son lesiones en el pene, acompañado de la gradación 1, 2 o 3. La correlación entre ambas clasificaciones es la siguiente. Cuando es de bajo grado, el L-SIL, incluyen las lesiones CIN1. Estas lesiones se aceptan como una infección autolimitada por virus de papiloma humano que en la mayoría de las veces va a regresar espontáneamente a la normalidad. Así que tenderá a desaparecer espontáneamente sin que hagamos ningún tipo de tratamiento. Y las lesiones de alto grado H-SIL incluyen las lesiones CIN2 y CIN3. Tienen un elevado potencial de progresión a malignidad, sobre todo a CIN3, que progresará a cáncer de cuello de útero en el 50% de los casos. Por otro lado, la determinación inmunohistoquímica P16 en la muestra de tejido de biopsia permite categorizar las lesiones frontera. Así, un CIN2 P16 positiva se incluirá en un H-SIL, dado el mayor riesgo de progresión, y un CIN2 P16 negativa se clasificará como un L-SIL, dado su comportamiento benigno y bajo riesgo de progresión. A modo de repaso, el objetivo del cribado, citología o detección de virus de papiloma humano de alto riesgo, es identificar a las mujeres con probabilidad de sufrir lesiones precursoras para así evitar su progresión a cáncer de cuello de útero. En mujeres con un cribado positivo realizaremos una colposcopia. Si en la colposcopia encontramos áreas sospechosas, realizamos una biopsia que determinará el diagnóstico anatomopatológico. ¿Qué hacemos con las lesiones L-SIL CIN1, las lesiones de bajo grado? En el 60-80% las lesiones de bajo grado se van a resolver espontáneamente y muy pocas, solo el 5-10% van a progresar a H-SIL o CIN3, por lo que la mayoría de los casos no van a necesitar tratamiento. Ante lesiones de bajo grado la actitud va a ser, por tanto, vigilante. Se realizará cotest, que es la detección de citología y detección de VPH, periódicos para descartar la progresión y constatar la regresión de patología. Las lesiones de alto grado, H-SIL, CIN2-3, dado el riesgo de transformación a cáncer invasor de estas lesiones, siempre se han considerado subsidiarias de tratamiento activo, exceptuando algunas situaciones especiales.
CIN2. Hasta el 40-74% de pacientes con CIN2, la lesión puede regresar espontáneamente en los 2 años siguientes. Fijaos, en algunos casos hasta el 74%. Los factores que más se asocian a regresión son tener una edad menor de 25 a 30 años, cuando las lesiones son poco extensas, hay una negativización del virus del papiloma humano y ausencia de VPH16. Por eso, en estas situaciones se puede considerar una actitud expectante con una vigilancia estrecha. En el CIN3, las pacientes con CIN3 sin tratamiento presentan un riesgo de progresión a cáncer de cuello de útero del 30% a corto plazo y 50% a largo plazo. En general son lesiones con mayor riesgo de persistencia y progresión que de regresión. Por ello, el tratamiento de estas lesiones va a reducir la incidencia y mortalidad por cáncer de cuello de útero. Así que en estas lesiones ofrecemos tratamiento. ¿Qué pasa cuando nos sale un resultado de adenocarcinoma in situ, el AIS? El adenocarcinoma in situ de cérvix es una neoplasia confinada al epitelio sin evidencia de invasión estromal. Las células neoplásicas están aún limitadas por el epitelio, retenidas por una membrana basal intacta, sin signos de invasión en el momento del diagnóstico. El diagnóstico definitivo se debe hacer en una pieza de conización cervical, intentando que sea una pieza no fragmentada y que permita estudiar los bordes quirúrgicos. Además, en muchas ocasiones es una lesión multicéntrica, por lo que es posible que la lesión persista a pesar del tratamiento. Por eso es tan importante estudiar también los bordes. ¿Qué recomendaciones de tratamiento damos en estos casos? Pues una histerectomía simple cuando no hay deseo reproductivo y la conización previa descarta que se trate de un cáncer, descarta una lesión invasiva, o un seguimiento estricto en pacientes con deseo gestacional. Muy bien, ¿cómo tratamos las lesiones premalignas? Existen una serie de tratamientos que pretenden eliminar la lesión cervical premaligna producida por el virus del papiloma humano e intentan prevenir el desarrollo de carcinoma invasor, minimizando los efectos adversos y evitando el sobretratamiento. Tenemos unos tratamientos excisionales, que el objetivo va a ser extirpar la totalidad de la lesión, que pueda ser analizada histológicamente. Son, por lo tanto, una técnica tanto diagnóstica como terapéutica, incluso en muchos casos de adenocarcinoma in situ. Se extirpará generalmente la zona de transformación, aunque la pieza extraída se debe adaptar al tamaño y a las características lesionales. Son la opción preferente siempre que la paciente requiera tratamiento, considerándose la opción preferente con respecto a los tratamientos destructivos. Existen distintos métodos y se pueden hacer bajo anestesia regional, general o incluso en algunos sitios con anestesia local. Idealmente debería realizarse bajo visión colposcópica guiada. Las tasas de zinc residual post-tratamiento son similares y las tasas de curación son también semejantes, variando entre el 90 y 97%. ¿Qué técnicas tenemos? Pues tenemos el asa de diatermia, que es la más utilizada. También se conoce como JETS. La conización con láser requiere un equipo más complejo y caro y su uso es excepcional. Y luego tenemos la conización con bisturí. Permite la excisión de lesiones extensas con una óptima valoración de los bordes de resección y resulta especialmente útil en casos con sospecha de invasión o si existe enfermedad glandular. Actualmente prácticamente ha sido sustituida por el asa de diatermia porque suele provocar mayor excisión de tejido cervical con mayor distorsión anatómica. Aquí llamamos una conización con asa de diatermia. La conización con asa de diatermia, la que llamamos el JETS, Large Loop Excision of Transformation Zone, es la técnica más utilizada. Para realizarla se utiliza un terminal con un cable muy delgado en forma de asa semicircular o en forma triangular con generadores electroquirúrgicos que generan una energía combinada y mezcla las corrientes de corte y coagulación. Esto permite extraer esa pequeña parte del cuello del útero en forma de cono, por eso se llama conización y habitualmente se realiza en la consulta. La técnica quirúrgica de la conización se explica en el capítulo de cirugía ginecológica. En cuanto a los tratamientos destructivos, bueno, pues estos tratamientos no van a hacer un corte del trocito de tejido para poderlo mandar a analizar, sino que estos tratamientos pretenden eliminar o destruir completamente la lesión, incluyendo la zona de transformación.
Sin embargo, pues no van a permitir evaluar histológicamente la lesión, existiendo el riesgo de una destrucción inadvertida de áreas de microinvasión o invasión. Los tratamientos son poco invasivos y se pueden aplicar incluso sin anestesia local. ¿Qué técnicas tenemos? Pues la crioterapia, que elimina las células premalignas por congelación, es una técnica simple y económica. La vaporización con láser CO2 es una técnica compleja y cara que requiere mayor aprendizaje. Y también tenemos la termoablación, que puede ser interesante en pacientes con ingresos más bajos. ¿Qué decir de la histerectomía? Se llama histerectomía la intervención quirúrgica mediante la cual se extirpa el cuello del útero, pero también se extirpa el cuerpo del útero. Se va a considerar en casos absolutamente excepcionales, en pacientes con HSIL o CIN2.3, en las que técnicamente no es posible realizar otro procedimiento más conservador. Sin embargo, asocia mayor morbilidad y mayor riesgo de infratratamiento en los casos infrecuentes en los que exista un carcinoma oculto. La histerectomía no se considera un tratamiento primario del HSIL CIN2.3, pero permite un tratamiento en casos en los que no se pueda realizar una conización por algunos factores como estenosis vaginal, conizaciones previas o distorsión anatómica importante. Y también la vamos a justificar si la paciente presenta otra patología que indique la realización de histerectomía. ¿En qué casos vamos a hacer una observación sin tratamiento? La actitud expectante mediante la observación sin tratamiento es útil para evitar el tratamiento en muchos casos de LSIL o CIN1 y algunos casos de HSIL CIN2.3 con capacidad de regresión espontánea. Se deben cumplir algunas condiciones específicas que incluyen la posibilidad de seguimiento y el estudio minucioso de la lesión. Los riesgos son la posibilidad de pérdida de seguimiento y la posibilidad de retrasar un tratamiento necesario. Cuando se realiza, se deben continuar controles estrechos como control citológico y colposcópico cada 6 meses durante 2 años. Si una lesión HSIL CIN2.3 es persistente durante más de 2 años, se aconseja realizar tratamiento. La detección de VPH es útil en el seguimiento porque la persistencia de la infección se relaciona con el desarrollo y mantenimiento de la neoplasia intraepitelial. Los tipos 16 y 18 son los que mayor tasa tienen de persistencia y progresión. Y pasamos a la vacuna de virus del papiloma humano. La vacuna contra el VPH representa un hito significativo en la prevención del cáncer cervical. Está diseñada para proteger contra los tipos más comunes y de alto riesgo de virus de papiloma humano. Esta vacuna ha demostrado ser efectiva en la reducción de las infecciones virales y las lesiones precancerosas cervicales. Su implementación forma parte de un esfuerzo integral para disminuir la incidencia y mortalidad asociadas al cáncer de cuello de útero y otras enfermedades relacionadas con el VPH. ¿Qué tipos de vacunas tenemos? Tenemos la vacuna tetravalente que genera inmunización para VPH 6, 11, 16 y 18. O sea, además de proteger frente al cáncer de cuello de útero, protege frente a las verrugas genitales que son producidas por el VPH 6 y 11. Y también tenemos la vacuna nonavalente, cubre los tipos de la tetravalente y además los tipos 31, 33, 45, 52 y 58. La inmunogenicidad, o sea, la respuesta inmune que genera en nuestro organismo, es muy buena en los 3 casos, con la posibilidad de seroconversión del 93 al 100% en mujeres y del 99 al 100% en hombres en caso de administrarse antes de entrar en contacto con el VPH. En la población general, cuando se vacuna a mujeres que aún no han sido expuestas al VPH, es decir, que aún no hayan mantenido relaciones sexuales, el beneficio es máximo. En hombres, la vacuna también protege contra cánceres que pueden surgir por la infección de VPH persistente. Los tipos 16 y 18 causan casi el 90% de los cánceres anales y también cáncer de orofaringe y de pene. ¿Cuándo vacunarse? Pues la eficacia de la vacunación es máxima si se administra antes de haber estado en contacto por el VPH. Por eso se aconseja la vacunación rutinaria a los 11 o 12 años, aunque puede ser administrada a partir de los 9 años. En mujeres adultas la decisión debe ser individualizada. La cobertura no es tan grande dada la alta probabilidad de exposición previa, aunque la vacuna sigue siendo inmunogénica, eficaz y segura en mujeres mayores de 25 años.
Aunque el mayor beneficio se obtiene cuando el organismo no ha estado nunca en contacto con el VPH, haber tenido alteraciones citológicas, verrugas genitales o infección por VPH previamente no es una contraindicación para poner la vacuna, ya que también aporta beneficios. ¿Qué pautas existen? En menores de 15 años es suficiente con 2 dosis, mientras que a partir de entonces se precisan 3 dosis. ¿Cuáles son los beneficios esperados de la vacuna en mujeres que ya han sido tratadas de lesiones por VPH? Las mujeres ya tratadas por lesiones cervicales premalignas son un grupo de pacientes con especial susceptibilidad a desarrollar nuevas lesiones e incluso a desarrollar un cáncer de cuello de útero. Esto se debe a su predisposición para mantener la infección por virus de papiloma humano lo suficiente como para desarrollar lesiones. Estas mujeres tienen un riesgo de cáncer a los 10-20 años tras el tratamiento de un HSIL-CIN23 de 3 a 12 veces mayor que en la población general. Existen más de 40 tipos de VPH que pueden infectar el área genital de mujeres y hombres. Recordemos que el VPH es un virus de transmisión sexual y que los genotipos 16 y 18 producen el 70% de los casos, mientras que los tipos 31, 33, 45, 52 y 58 causan el otro 20%. La vacuna frente al VPH en las mujeres que han sido tratadas con conización reduce hasta un 85% el riesgo de segundas lesiones. Es importante comprender que la vacuna VPH no ha demostrado beneficio terapéutico en pacientes que ya tienen lesiones intraepiteliales desde el punto de vista de la lesión, especialmente en mujeres con HSIL-CIN23. Administrarla antes del tratamiento no implica ningún cambio en el potencial evolutivo de la lesión actual, puesto que ninguna trata o acelera la eliminación del virus existente o de las lesiones existentes. Y finalizamos el tema hablando del cáncer de cérvix. El cáncer de cuello uterino o cáncer de cérvix es el cuarto tipo de tumor más diagnosticado en mujeres. El 83% se diagnostican en países con bajo índice de desarrollo, lo cual conlleva una alta carga de morbilidad y mortalidad en estas naciones. En España, en cambio, nos encontramos en un segmento de baja incidencia, siendo uno de los países con menor prevalencia de cáncer de cuello de útero. A pesar de ello, sigue siendo el segundo tumor más común en mujeres entre 15 a 44 años. Existe una relación causal entre la infección persistente por el VPH y el cáncer de cérvix. Por eso, la infección por VPH se considera una condición necesaria, aunque no suficiente, para producir este tipo de cáncer. Y un poco sobre la anatomía. Es importante comprender la anatomía del cuello del útero para poder realizar procedimientos ginecológicos, como la colposcopia, la toma de biopsias, la cirugía, de manera precisa y segura. Además, el conocimiento de la anatomía va a ayudar a comprender cómo se propaga el cáncer de cuello de útero a través de estructuras cercanas y a planificar el tratamiento adecuado. El cuello uterino es la parte inferior del útero que se extiende hacia la vagina. Tiene forma cilíndrica y mide de 2 a 3 centímetros de longitud. Una cosita así. El cuello uterino se compone de diferentes estructuras anatómicas que incluyen el orificio cervical externo, conocido como el ostium uteri externum o cuello del útero. Es la abertura del cuello uterino que se encuentra en la parte superior de la vagina. Luego tenemos el canal cervical. Es un canal estrecho y largo que atraviesa el cuello uterino y conecta la cavidad uterina con la vagina. Contiene moco cervical, con un papel importante en la lubricación y en la protección del cuello uterino. El epitelio cervical, el cuello uterino, ya sabemos que está revestido por un tipo de tejido epitelial llamado el epitelio escamoso, estratificado en la porción vaginal, y epitelio cilíndrico simple en la porción endocervical. Estos tipos de epitelios son susceptibles a cambios anormales y pueden desarrollar lesiones precursoras o cáncer, como veíamos en temas anteriores. El estroma cervical es el tejido conectivo que forma el soporte estructural del cuello uterino. Contiene vasos sanguíneos, fibras musculares y nervios. Y luego tenemos los ligamentos cervicales. El cuello uterino está sostenido y estabilizado por una serie de ligamentos que lo conectan a las estructuras adyacentes. Los ligamentos uterosacros, que se extienden desde el cuello del útero hasta el sacro, los ligamentos cardinales, que se encuentran a ambos lados del cuello uterino, y los ligamentos redondos, que se originan en el cuello uterino y se conectan a la pared pélvica.
¿Qué factores de riesgo y prevención tiene este cáncer de cuello de útero? Pues aumentan el riesgo de cáncer de cérvix aquellos factores que aumentan el riesgo de infección persistente por VPH. Entre ellos se encuentran el inicio precoz de las relaciones sexuales, un elevado número de parejas sexuales, la persistencia del VPH, la depresión del sistema inmunitario y el tabaquismo. La prevención del cáncer de cuello de útero implica el uso de estrategias como la vacunación contra el VPH, el inicio temprano de las pruebas de detección y seguimiento regular mediante la citología de cribado, el cribado poblacional mediante citología, permitiendo detectar y tratar lesiones precursoras antes de que se conviertan en cáncer invasivo, y además se recomienda el uso de preservativo y el DIU, que pueden proporcionar cierta protección contra la infección por VPH y contribuir a la prevención del cáncer de cuello de útero. ¿Qué tipos histológicos existen? Pues existen principalmente dos categorías. La primera es el carcinoma escamoso, que es el tipo histológico más común. Entre el 80 y 90% de todos los casos de cáncer de cuello uterino se origina en las células escamosas del revestimiento del cuello del útero y se pueden distinguir diferentes grados de diferenciación celular, como carcinoma escamoso bien diferenciado, grado 1, en el que las células cancerosas se asemejan en gran medida a las células normales y tienen un menor grado de agresividad, y carcinoma escamoso moderadamente diferenciado, grado 2, en el que las células cancerosas muestran una diferenciación intermedia y un grado moderado de agresividad, y tenemos también el carcinoma escamoso pobremente diferenciado, que sería el grado 3. Aquí las células cancerosas tienen poca similitud con las células normales y muestran un alto grado de agresividad. Y luego tenemos el otro tipo de cáncer de cuello, que es el adenocarcinoma. Este se origina en las células glandulares del revestimiento del cuello uterino, entre el 10-20% de los casos, y se subdivide en distintos tipos. El adenocarcinoma endocervical, que es un subtipo más común de adenocarcinoma y se origina en las células glandulares del endocervix. Luego tenemos el adenocarcinoma endometrioide, que se asemeja histológicamente al adenocarcinoma endometrial y puede estar asociado con trastornos hormonales. Y el adenocarcinoma mucinoso, que se caracteriza por la producción excesiva de mucina y puede formar estructuras quísticas. También tenemos el adenocarcinoma seroso, que es muy raro y se asemeja histológicamente al carcinoma seroso de ovario. Además de estos dos principales tipos histológicos, existen otros tipos histológicos más raros y menos frecuentes, como los tumores neuroendocrinos, los tumores de células pequeñas, tumores de células grandes, tumores de células claras y sarcomas. La identificación del tipo histológico es esencial para guiar el tratamiento y el pronóstico de cáncer de cuello de útero, ya que algunos subtipos pueden tener características clínicas y respuestas terapéuticas diferentes. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues la anamnesis y la exploración física son fundamentales para su sospecha. Las pruebas complementarias se van a basar en una serie de procedimientos que permiten identificar la presencia de células cancerosas en el cuello del útero. Algunas pruebas complementarias que nos ayudan son la citología o el Papa Nicolau, la detección de VPH y la clasificación de alto o bajo riesgo, la colposcopia y la biopsia. Una vez confirmado el diagnóstico de cáncer de cuello de útero, en la muestra de biopsia suficiente, por ejemplo en una muestra de conización, es importante realizar un estudio de extensión para determinar la etapa de la enfermedad y evaluar si el cáncer se ha propagado a otras áreas del cuerpo. Existen varias pruebas que contribuyen al estudio de extensión. Una de ellas es la resonancia magnética, que es la prueba de elección para evaluar la extensión local del tumor, como la invasión de los parametrios, la invasión de vejiga o recto y la posible afectación ganglionar. El TAC, la tomografía computerizada, puede ser útil para evaluar la propagación del cáncer a los ganglios linfáticos y a otros órganos distantes. Y hay otra prueba llamada PET, la tomografía por emisión de positrones. Es una técnica de imagen molecular que utiliza una sustancia radiactiva para detectar áreas del cuerpo con alta actividad metabólica como las células tumorales. Y se puede ayudar a identificar metástasis a distancia y a evaluar la extensión del cáncer. Si se sospecha metástasis ganglionar, se puede realizar una biopsia de los ganglios linfáticos para confirmar la presencia de células cancerosas y determinar su extensión. En la ecografía transvaginal, pues va a permitir evaluar la afectación local del tumor y puede guiar la toma de muestras de biopsias dirigidas. En el capítulo tenéis muestras de PET-TAC en el que se explica cómo se ven estos tipos de imágenes.
El diagnóstico preciso del cáncer de cuello uterino es fundamental para determinar el tratamiento adecuado y establecer el pronóstico de la enfermedad. Se recomienda que el diagnóstico y el manejo del cáncer de cuello uterino sean realizados por profesionales de la salud capacitados en ginecología oncológica. Y hablemos un poco del estadiaje del cáncer de cuello de útero. El estadiaje, según la FIGO en 2018, pues se basa en la evaluación clínica, los hallazgos radiológicos y la patología obtenida de biopsias o cirugías. Realizar un estadiaje adecuado es fundamental para determinar el tratamiento más apropiado y el pronóstico de la paciente. En un estadio 0 tenemos el carcinoma in situ. El CIN3 se podría considerar como un estadio 0A. En un estadio 1 ya tenemos un cáncer confinado al cérvix. El estadio 1A, el tumor se va a limitar al cuello del útero y solo es visible macroscópicamente. Se subdivide en 1A1, 1A2 y 1A3 en función de la profundidad y el diámetro de ancho. El estadio 1B, el tumor vamos a ver que es macroscópicamente visible, pero sigue confinado al cérvix. Se subdivide en 1B1 o 1B2 en función de si su tamaño es mayor o menor a 4 centímetros. El estadio 2, el tumor sale del cérvix, pero no a la pared pélvica ni al tercio inferior de la vagina. En el estadio 2A, el tumor se extiende a la vagina superior, pero no alcanza los parametrios. En el 2B, el tumor invade los parametrios. Y en el estadio 3, el estadio 3A, el tumor se extiende hasta la parte inferior de la vagina. En el 3B, el tumor afecta a las paredes pélvicas o causa hidronefrosis o fallo de uno de los riñones. Y en el estadio 3C va a producir afectación de ganglios linfáticos pélvicos y o paraórticos independientemente del tamaño y la extensión del tumor. Por último tenemos el estadio 4. Le llamamos 4A cuando el tumor se extiende a la vejiga y al recto o se extiende más allá de la pelvis verdadera, y 4B cuando el tumor presenta metástasis a distancia. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de cáncer en los estadios iniciales? Pues en los estadios iniciales del cáncer de cuello de útero, tanto la radioterapia como la cirugía tienen tasas de curación similares. En el tratamiento quirúrgico vamos a hacer una histerectomía radical. Va a ser la extirpación del útero, los parametrios y la porción superior de la vagina, y linfadenectomía, que es la extracción de los ganglios linfáticos. Haremos una linfadenectomía pélvica. La linfadenectomía paraórtica se puede realizar en algunos casos seleccionados. Se suele optar por la cirugía como tratamiento de elección, pero en general se deben cumplir los siguientes criterios para poder operar. El tamaño del tumor debe ser inferior a 4 centímetros. Tumores más grandes pueden indicar un mayor riesgo de afectación de tejidos circundantes y ganglios linfáticos. Debe haber una ausencia de afectación ganglionar. La presencia de metástasis en los ganglios linfáticos pélvicos o paraórticos requiere tratamiento combinado con radioterapia y o quimioterapia. Debe haber una limitación anatómica. El tumor debe estar limitado al cuello uterino y a la porción superior de la vagina. Más allá de estos límites se suele emplear radioterapia. En mujeres con deseo genésico por cumplir, en ocasiones se puede ofrecer un tratamiento que permita preservar la fertilidad. Se puede plantear en mujeres menores de 45 años con tumores menores de 2 centímetros de tipo escamoso o adenoescamoso y limitados al cérvix, sin invasión de tejidos circundantes. Se puede optar por realizar una traquelectomía simple o radical que implica la extirpación del cuello del útero con sus parametrios, conservando el útero y los ovarios. Es importante tener en cuenta que un embarazo posterior a la traquelectomía es considerado de alto riesgo y requerirá un seguimiento estrecho debido al riesgo de prematuridad y otras complicaciones. También es necesario informar a las pacientes sobre estas implicaciones antes de considerar la preservación de la fertilidad. Se está investigando el uso del ganglio centinela, que es extraer el primer ganglio linfático que recibe la linfa del tumor primario para intentar evitar la linfadenectomía pélvica completa en caso de que este ganglio sea negativo y reducir así la morbimortalidad asociada a este procedimiento.
¿Qué factores pronósticos influyen en el cáncer de cuello de útero? Los más importantes incluyen el tamaño tumoral, la invasión parametrial, la invasión linfovascular y la presencia de ganglios linfáticos afectados. Las pacientes con tumores de tamaño superior a 4 centímetros, con invasión profunda del estroma y afectación ganglionar, tienen un riesgo medio o alto de recurrencia. Estas pacientes pueden requerir tratamiento complementario después de la cirugía, como radioterapia o quimioradioterapia concomitante. Por otro lado, las pacientes con tumores de tamaño inferior a 4 centímetros, sin invasión parametrial ni afectación ganglionar, tienen un riesgo bajo de recurrencia y pueden ser candidatas a recibir solo la cirugía sin tratamiento complementario tras una valoración meticulosa de todos los factores de riesgo. ¿Y qué manejo realizamos en los estadios avanzados? En los estadios avanzados, el tratamiento considerado estándar es la radioterapia externa, combinada de manera concomitante con quimioterapia, basada en el esquema de cisplatino, y después la braquiterapia, que es la radioterapia aplicada desde la vagina. ¿Qué seguimiento vamos a dar en estas pacientes? Pues una vez tratadas y libres de enfermedad, nuestras pacientes seguirán una serie de controles para que en caso de recidiva se detecten de la manera más precoz posible. La recurrencia suele ocurrir en el lecho de la cicatriz quirúrgica, en los ganglios linfáticos regionales o a distancia en órganos como el pulmón, el hígado o los huesos. Hay que destacar que los controles establecidos no han demostrado aumentar la supervivencia de estas pacientes y hay muy poca evidencia sobre qué pruebas son las más adecuadas, por lo que no existe un consenso sobre el protocolo de seguimiento óptimo. De forma habitual se realiza un seguimiento cada 4 meses los primeros 2 años, posteriormente cada 6 meses hasta 5 años y luego anual hasta los 10 años libre de enfermedad. A partir de ahí se considera que las pacientes podríamos considerarlas como curadas. Es importante que las pacientes participen activamente en su propio seguimiento, informando siempre de cualquier síntoma o cambio que puedan experimentar. Deben informar cualquier síntoma nuevo o cambios en su salud, como sangrado vaginal anormal, dolor pélvico persistente o síntomas urinarios o intestinales. ¿Qué evaluaciones clínicas haremos? Durante las visitas de seguimiento se realizará una evaluación clínica completa que incluye examen físico para detectar signos de recurrencia o complicaciones relacionadas con el tratamiento. Se prestará especial atención a los ganglios linfáticos inguinales y supraclaviculares, atención también al abdomen y a la pelvis, así como a la evaluación de síntomas específicos. La exploración vaginal y citología cérvico-vaginal. La exploración vaginal, así como la toma de muestras para la citología cérvico-vaginal y detección de VPH, son importantes. Pruebas de imagen, pues como el TAC o la resonancia magnética, pueden ser útiles para evaluar la respuesta al tratamiento y detectar la presencia de recurrencias o metástasis. En ocasiones también la radiografía de tórax puede ayudar y la frecuencia de estas pruebas se va a determinar de manera individualizada para cada paciente. ¿Qué hacemos con los marcadores tumorales? Bueno, pues no se recomienda su uso de rutina en el seguimiento de cáncer de cuello, ya que su sensibilidad y especificidad no son lo suficientemente altas. Recidivas. En casos de recurrencia localizada es posible considerar un enfoque quirúrgico para el manejo. Cuando las recidivas se presentan en distintos sitios, como los pulmones, el hígado o los huesos, el enfoque principal va a ser el tratamiento sistémico. La quimioterapia sigue siendo el tratamiento en estos casos, con regímenes específicos seleccionados según el tipo de recidiva y las características de la paciente. En algunos casos se puede considerar la radioterapia localizada o la terapia dirigida, especialmente en recidivas aisladas y tratables. Y unas pinceladas sobre los cuidados paliativos. En situaciones en las que la recurrencia es extensa o no responde al tratamiento, el objetivo del manejo se centra en los cuidados paliativos. Estos se enfocan en mejorar la calidad de vida de las pacientes y brindar alivio de los síntomas como el dolor, la disnea o la fatiga. Los cuidados paliativos precisan un enfoque integral que abarque aspectos físicos, emocionales y sociales del cuidado de la paciente.
El manejo de las recidivas en el cáncer de cuello de útero es complejo y requiere una evaluación individualizada, paciente a paciente. El enfoque terapéutico dependerá del tipo de recidiva, el estadio de la enfermedad, la salud general de la paciente y sus preferencias individuales. Un equipo multidisciplinario de especialistas en cáncer ginecológico trabajará en conjunto para determinar el mejor plan de tratamiento y proporcionar un cuidado integral de las pacientes con recidivas. Aquí terminamos el capítulo de patología cervical y nos vemos en los siguientes capítulos para estudiantes de Aula Ginecología Students. Aula Ginecología Students es la herramienta que nos hubiera gustado tener cuando éramos estudiantes. Para aprovechar al máximo Aula Ginecología Students, te recomendamos adquirir el manual. Encuentra el enlace en la descripción. Aula Ginecología Students no busca simplemente ayudarte a aprobar racaneando un 5 en el examen. Aula Ginecología Students está pensado para que aspires a triunfar, a que la saques del estadio. Nuestro objetivo además es que desarrolles un conocimiento profundo que perdure a lo largo del tiempo y que así te sea útil para el MIR en el futuro. Para estudiar un nuevo capítulo en Aula Ginecología Students, sigue estos pasos. 1. Dedica 5 minutos a hojear el capítulo, lee los títulos y observa los gráficos. Este paso es crucial, ya que te preparará para lo que vas a enfrentar. 2. Escanea el código QR para ver el vídeo correspondiente en tu móvil. O mejor aún, reproduce el vídeo en tu ordenador visitando www.aulaginecología.com y accediendo a la sección Students. 3. Mientras ves el vídeo, subraya en el manual y toma notas. La explicación en el vídeo será muy similar a lo que encuentras en el manual, así que no necesitarás tomar apuntes. 4. Al final de cada capítulo encontrarás preguntas MIR desde el año 2010. Te animamos a intentar responderlas y luego ver el vídeo de corrección para comprender y aprender de tus errores. 5. Después de estudiar todos los capítulos, haz el examen de 60 preguntas que encontrarás al final del libro. Esto te ayudará a fijar conceptos y a afrontar la segunda vuelta de una forma más eficientes. ¡No lo dejes! Para correr una maratón se entrena corriendo. Para hacer un examen se debe entrenar haciendo exámenes. También recomendamos ver el vídeo de corrección. 6. Es más efectivo dar 2 lecturas generales al manual que una en profundidad. Esto te ayudará a obtener una perspectiva más amplia de la materia. 7. Siempre sugerimos estudiar a fondo y dar tantas vueltas al material como sea posible. Sin embargo, 3 lecturas suelen ser suficientes para obtener una calificación sobresaliente en cualquier examen. En las segundas y terceras lecturas puedes acelerar la velocidad del vídeo para optimizar el tiempo. Hemos puesto todo nuestro empeño y cariño en hacer de Aula Ginecología Students una herramienta excepcional para estudiantes sobresalientes. Esperamos que la disfrutes.